La revisión a la perspectiva de la calificación soberana de México de estable a negativa por parte de Standard & Poor's. Se encuentra en Nueva York Jorge Suárez Vélez, él es economista y colaborador del Financiero. Hola Jorge, gracias por este enlace vía Skype. ¿Qué lectura tienes del anuncio que hizo Standard & Poor's sobre México? Hola Víctor, mira, yo creo que es un jalón de orejas básicamente. O sea, yo creo que lo que está diciendo Standard & Poor's no es que haya una crisis de deuda en México, porque no la hay. Los niveles de endeudamiento que tiene el país son manejables. Sin embargo, lo que es un hecho es que ha habido un crecimiento importante del tamaño de la deuda, de algo así, si mal no recuerdo, como de 28 a 46% del PIB de 2005-2015. Y en ese sentido, lo que preocupa es que si a esto le sumamos la deuda de los estados, las contingencias de pensiones, etcétera, pues cuando se normalicen las tasas de interés en México puede acabarse volviendo un lastre importante para el crecimiento, y yo creo que ese es un tema relevante. Y creo que el otro tema relevante es la calidad del gasto público, donde lo que en los ajustes que se hicieron posteriores a la caída en el precio del petróleo se ajustó particularmente el gasto en inversión. La inversión en México está en niveles similares a los de 1949, mientras el gasto corriente ha seguido creciendo. Y en ese proceso, digamos, de mantener el gasto corriente, esto es equivalente a que básicamente estemos sacrificando consumo futuro para pagar en el futuro por lo que estamos consumiendo y no invirtiendo, o sea, no incrementando nuestra capacidad de ser productivos, no invirtiendo en infraestructura, no gastando. Y yo creo que eso es una composición del gasto que podría ser preocupante. Por otra parte, Jorge, dice Standard & Poor's que México ha hecho más reformas que otros países emergentes, pero su crecimiento es decepcionante. Parece que las reformas no están teniendo el efecto esperado sobre el crecimiento. Yo creo que sería un poco injusto esperar demasiado en un entorno tan aletargado, como decía antes de esta entrevista Alberto Jones, con lo que estoy de acuerdo. O sea, yo creo que hay un entorno global que no nos está ayudando mucho. La reforma energética probablemente fue demasiado tardía y ocurre justo cuando los mercados de petróleo empezaron una fuerte caída. Pero también creo que hay otras reformas que no están teniendo el impacto que podrían tener en términos de atraer más inversión, como sería la de telecomunicaciones. En ese sentido, yo creo que lo que deberíamos ver es que si se implementan en forma correcta las reformas, que eso está por verse, muy está por verse, pero si se implementan en forma correcta, sí van a detonar inversión y crecimiento, y eso es algo que tenemos que observar con gran atención. Jorge, llamó la atención la referencia de la calificadora a las debilidades en la gobernabilidad por la frágil aplicación de la ley y la percepción de corrupción. Absolutamente y totalmente de acuerdo con ambas. Cuando ves lo que está pasando con la CENTE, cuando ves la cantidad de pequeños comercios que están quebrando básicamente por los bloqueos y por la toma de espacios públicos, se vuelve muy preocupante que este sea un Estado que ni siquiera para ejercer la fuerza parece tener la legitimidad por problemas que tiene con derechos humanos y con otros temas que se han manejado en forma demasiado laxa. También es claro que no se está haciendo lo suficiente para construcción de instituciones que permitan un fortalecimiento del Estado de Derecho. Estos elementos sí retrasan la inversión en México. Si hablas con inversionistas internacionales que están preocupados por este tipo de entorno y por esta percepción de debilidad, lo cual tiene que ver también con las reformas, porque lo que uno se pregunta es, ¿se van a poder implementar las reformas como debe hacerse o no? Porque se están generando muy malos precedentes de cuando simplemente se bloquea una carretera, un ferrocarril, un aeropuerto, el gobierno simplemente cede y cede de más. Por último, te pregunto, Jorge, si esta acción de Standard & Poor's, similar a una que había tomado Moody's en marzo, ¿será una manera de calificar también la política económica de este gobierno? Sin duda, yo creo que lo es. Hay que ser cautelosos y nada más ver que, o sea, ciertamente el manejo de la política económica de México lleva tiempo de ser bueno, de ser... México ha indicado su deuda, logra colocar a plazos muy largos. O sea, hay cosas buenas que se han hecho. Sin embargo, sí creo que está habiendo un poco de descuido, digamos, en la estructura del gasto, en los incrementos en la deuda, y repetiría, y aquí ni siquiera se han metido a nivel estatal con lo que ha pasado, lo cual también es preocupante. Entonces, por eso lo califico como un buen jalón de orejas. Jorge Suárez, gracias y saludos. Saludos, Víctor.